¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Conocer tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Yesenia Rodulfo y Hugo René Ortiz. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, antes de iniciar el programa del día de hoy, algunas notas. Entre ellas tenemos que el día 30 de noviembre por fin se publicó lo que es la reforma fiscal, que prácticamente, o en otras palabras, son las reglas del juego que regirán el mundo fiscal en el 2017. Por ahí ya se publicaron las reformas para lo que es el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA y también lo que es el IEPS. Y bueno, ya es cuestión de hacer la tarea, ponernos a analizar y ver más adelante en algún otro programa a detalle cuáles van a ser las reglas del juego para que en enero no nos sorprenda por ahí la autoridad o el contador con algunas cuestiones importantes. Y bueno, por ahí también otro tema importante, y este relacionado al tema del IVA, y va enfocado a un criterio que publicó la autoridad, y este criterio es el 09 de IVA y se titula Acreditamiento Indebido de IVA. Y este criterio es bastante relevante y crítico porque prácticamente nos está convirtiendo al contribuyente en una especie de juez o una especie de verificador de la actividad de la contraparte. Es decir, vamos a suponer que yo voy a un comercio, compro un bien y resulta que en ese bien pues trae un IVA. Y puede ser que a lo mejor el comercio que me lo vendió no aplicó correctamente la ley del impuesto al valor agregado y resulta que ese bien que compré, bueno, pues no lleva IVA. Quizás está exento y entonces por lo tanto el IVA que me cobró no procede. Si fuera ese el caso, de acuerdo aquí a lo que dice el criterio, es que ese IVA que yo pagué, bueno, pues no lo puedo acreditar. Y esto tiene una trascendencia bastante importante porque sabemos que en la práctica hay productos que no son fáciles de determinar si llevan o no llevan IVA. Y a veces puede ser que el contribuyente opte por cobrar el IVA, posteriormente hace una consulta, un análisis donde quizás la autoridad al final del día le dice que el IVA que cobró o que el producto es exento y por lo tanto el IVA que estuvo cobrando pues no procede. Entonces en ese caso el IVA que tú estuviste pagando no lo puedes acreditar y al final del día el acto de un tercero te viene a perjudicar pues en tu contabilidad y en tu bolsillo. Entonces por eso hay que tener cuidado y hay que seguir monitoreando cómo evoluciona este criterio y cuál es la postura de la autoridad, porque prácticamente, lo repito, tenemos que conocer cuál es la clasificación que el comercio o el tercero le está dando al producto y que esa clasificación para efectos de IVA sea correcta, ya que de lo contrario está en riesgo el acreditamiento del impuesto al valor agregado que en su caso realizó la empresa. Y bueno, ahora sí, entrando a un tema que digamos es normal o es cotidiano en estas épocas, y me refiero a lo que es el aguinaldo, ¿no? Este pago adicional que es obligatorio de acuerdo a las leyes y que a más tardar se debe pagar el 20 de diciembre. Sabemos que algunas empresas lo pagaron durante el mes de noviembre, esto debido a que los trabajadores aprovecharon el Buen Fin. Pero si tú eres de los que todavía no lo reciben y que quieres saber cuánto vas a recibir, cuánto puedes aspirar, bueno, pues el programa del día de hoy de eso se trata, de entrar un poco en detalle cómo se calcula, qué elementos intervienen dentro del cálculo para efectos de poder prever también cuál es el impacto
que va a tener tanto en nuestro bolsillo como para efectos de impuesto. Y bueno, primeramente tenemos que el aguinaldo, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues como mínimo equivale a 15 días de salario. Esto es una prestación de ley y hay un mínimo, pero las empresas, de acuerdo a sus políticas, de acuerdo a sus criterios, bueno, pueden tener prestaciones o una cantidad de días diferente de aguinaldo. Ahora el otro punto, ya dijimos que al menos son 15 días. Bueno, ¿qué salario consideramos? Aquí hay que ver qué salario tienes, y me refiero cómo te pagan, porque puede ser que algunos de nuestros radioescuchas le paguen una cuota diaria, ¿no? Que es una cantidad por día. Puede ser que a otro le paguen a lo mejor en base a comisiones y es una cuota que es variable. O puede haber un tercer escenario donde tengo un mixto, es decir, a lo mejor yo tengo un sueldo fijo y dependiendo de las ventas que haga, bueno, recibo una comisión si sobrepaso determinado criterio, determinada cantidad, y en ese caso pues ya tengo un salario mixto. Entonces aquí el primer punto es saber qué tipo de salario tengo. Si es un salario fijo, bueno, pues aquí la forma de determinar cuánto lo que percibo o cuánto es mi cuota diaria sería, si me pagan por ejemplo por quincena, bueno, pues sería dividir el salario que se percibe a la quincena, y hablo de salario antes de impuestos. Todos estos cálculos hay que realizarlos antes de impuestos. Lo que me pagan a la quincena lo divido entre 15 días, que son los días que comprende la quincena, y eso me va a dar lo que es mi salario diario. En el caso en el que yo tenga un salario variable, que como decía anteriormente, puede ser que yo gano en base a las ventas que realizo, recibo una determinada comisión y realmente yo no sé cuánto voy a ganar al mes, sino que depende de las ventas que realicé. Bueno, en ese caso lo que se hace es, se suma el sueldo anual que se percibió. Este monto se divide entre 12 para obtener un promedio mensual, y a su vez esta cantidad mensual se divide entre 30 para obtener la cuota diaria. Y quizás alguno de nuestros radioescuchas me dice, bueno, pues yo estoy en ese caso, pero a lo mejor yo empecé a trabajar con el patrón hace 2 o hace 3 meses, es decir, no tengo todo el año. ¿Qué procede en esa situación? Bueno, pues aquí tengo que tomar el total de percepciones que tengo en el año y se divide entre el número de días laborados. Entonces, por eso es muy importante saber qué tipo de salario tenemos para efectos de que el cálculo que hagamos sea lo más preciso posible. Repito, puede ser un salario fijo, puede ser un salario variable o puede ser un salario mixto. Otro punto importante tiene que ver con los días laborados, ¿no? Porque estamos diciendo que el aguinaldo mínimo son 15 días de salario, pero 15 días suponiendo que trabajé todo el año. Sabemos que en la práctica hay situaciones que impiden que las personas vayan a trabajo. Me refiero a temas de incapacidad, me refiero a permisos con o sin goce de sueldo. Entonces todos estos factores tienen que ver con el cálculo de los días del aguinaldo. Primeramente voy a mencionar todos aquellos días que se consideran laborables aun y cuando la persona no fue a trabajar. Y en este caso primeramente tenemos las incapacidades por riesgo de trabajo, que aquí es importante la famosa hojita que entrega el IMSS, ya que el IMSS es la autoridad quien al final del día dice si digamos un accidente o alguna incapacidad es o no sujeta a riesgo de trabajo. Entonces, aquí en el caso de los trabajadores que me estén escuchando, bueno, ¿qué tipo de incapacidad tuviste? Cuando fuiste al IMSS, el documento que te entregaron, ¿se mencionaba ahí que era riesgo o que no era riesgo de trabajo? En cuanto a las personas que se encargan de la nómina, que se encargan de realizar todos estos cálculos, bueno, por eso es importante que cuando se haya capturado esa incapacidad en el sistema de nóminas, en el SUA, o de la forma en que estés llevando a cabo tus cálculos, bueno, que
tengas el cuidado y la precisión de determinar o de seleccionar si fue o no fue riesgo de trabajo, ya que esto afectará en el número de días que se calculen para efectos del aguinaldo. Otra incapacidad que no se considera como no laborable es la incapacidad de maternidad. Y aquí cabe recalcar que hace un par de meses, hubo un cambio de criterio por parte del Seguro Social, donde anteriormente la incapacidad por maternidad, bueno, pues era un periodo prenatal y un periodo postnatal. Y que ese periodo prenatal y postnatal también tenía que ver pues con la fecha de nacimiento del bebé, porque pudiera ser que a la persona le dieron la incapacidad prenatal y resulta que antes de que se cumplieran los días que otorgaba esta incapacidad, pues nació el bebé. Entonces al final de los 40 y tantos días, de los 42 días que en teoría tenía incapacidad, debido a que el bebé nació antes de esos 42 días, bueno, pues la incapacidad fue por una cantidad menor de días. Luego estaba la incapacidad postnatal, donde igual eran 42 días. Y el cambio al que me refiero por parte del Seguro Social es que ya permitió que sea una incapacidad única. Si el médico que está tratando a la persona ve que no hay ningún riesgo para el bebé ni para ella, bueno, entonces puede dar su autorización para que le den una sola incapacidad por el total de los días, por los 84 días. Cabe aclarar que en este caso el patrón también tiene que estar de acuerdo y se firma un documento tanto por parte de la asegurada, por parte del médico que la está tratando y también por parte de la empresa. Teniendo este documento, bueno, pues ya el Seguro Social puede otorgar la incapacidad por los 84 días, lo cual, pues al final del día, digamos que es en beneficio de la futura madre de familia, ya que esto le va a asegurar tener los 84 días de incapacidad. Otra de las incapacidades que no resta el número de días laborados, pues es el permiso con goce de sueldo. Y por último, en caso de la privación de la libertad, cuando se hubiera obrado en defensa del patrón, es decir, si por alguna circunstancia el trabajador fue privado de su libertad, pero esto fue defendiendo al patrón y todo esto se puede documentar y soportar, bueno, pues estos días no se consideran como no laborados. Entonces, por eso es muy importante tener identificado esto, sobre todo los permisos con goce de sueldo, saber cómo fue, cómo te lo otorgaron, si al final del día te disminuyeron o no te disminuyeron algo por la cuestión de tu falta. En cuanto a los siguientes ausentismos que sí se consideran como días no laborados, bueno, pues tenemos la incapacidad por enfermedad general, ¿no? Y aquí digo, un ejemplo quizás clásico, bueno, pues a lo mejor alguna enfermedad de alguna gripa o alguna enfermedad de ese tipo en donde debido a su naturaleza el IMSS, el criterio de la persona que lo atendió en el IMSS consideró que merecía una incapacidad y que por lo tanto está clasificada como enfermedad general, bueno, entonces en ese caso sí se va a descontar esos días. Y aquí vuelvo a hacer hincapié, es importante validar tanto la persona que está encargada de las nóminas, de todos estos cálculos, bueno, cómo dio de alta esta incapacidad, ya que esto no solo va a tener una implicación para efectos del aguinaldo, sino posteriormente a la hora que se presente la declaración informativa de riesgo de trabajo del Seguro Social, bueno, pues ahí también va a jugar un factor importante. Otra incapacidad, bueno, o otro ausentismo, perdón, serían los permisos sin goce de sueldo. Entonces, si tú faltaste y fue sin goce de sueldo, en ese caso sí te descontarán esos días. Las faltas que no son justificadas
tampoco se consideran días laborados. Entonces, resumiendo aquí el tema de las inasistencias, tienes que conocer cuál fue el motivo de la inasistencia, cómo está catalogada, ya que si están dentro del primer grupo, entonces en ese caso, para efectos del aguinaldo, se van a considerar que no faltaste, que aunque físicamente te ausentaste de tus actividades, para efectos del aguinaldo sí trabajaste. Los 3 casos más recientes que acabo de comentar, que son incapacidad por enfermedad general, permiso sin goce de sueldo y las faltas no justificadas, en ese caso tu inasistencia sí se va a descontar de los días laborados para efectos del cálculo del aguinaldo. Entonces, por eso es importante que si hay el caso donde 2 personas ganan el mismo salario, pero resulta que una de ellas tuvo permisos o faltas no justificadas o permisos sin goce de sueldo, bueno, pues por ese motivo su aguinaldo va a ser menor. Entonces, es importante tener esto bastante claro. Ya una vez que sorteamos esto y que determinamos el aguinaldo que le corresponde a cada persona, bueno, el siguiente paso es ver cuánto impuesto le corresponde, porque al final del día sabemos que el fisco al momento en que el trabajador obtiene un ingreso, bueno, pues hay un impuesto relacionado con eso. Pero tampoco no se preocupen, hay que tener en cuenta y hay que recordar que hay un monto exento. De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 93, la fracción 14, establece un monto exento de aguinaldo. Es decir, que si el aguinaldo que percibas es menor de 2.191.20, en ese caso el aguinaldo estará libre de impuestos. Si el aguinaldo que tú percibes es mayor a esa cantidad, entonces habrá un impuesto, pero ese impuesto será por la diferencia. Repito, el monto exento es de 30 días de salario mínimo y que en este caso el salario mínimo para el ejercicio de 2016 es de 73.04. Entonces, si tu aguinaldo que percibas es mayor a 2.191.20, entonces va a haber un impuesto. Si es menor, no va a haber un impuesto. Y una forma, entre comillas, rápida o sencilla de saber si va a haber un impuesto o no a tu aguinaldo, vamos a suponer que tú estás en una empresa donde la prestación del aguinaldo son los 15 días. Entonces, si tú ya sabes cuál es tu cuota diaria y si tu cuota diaria la multiplicas por los días de la quincena y resulta que tú recibes una cantidad menor, bueno, pues ahí seguramente te están descontando el ISR y te están descontando el Seguro Social. Si identificas esas partidas y te das cuenta que tu cuota diaria por los días laborados es mayor a 2.191 pesos, bueno, en ese caso prácticamente es un hecho que tu aguinaldo tendrá un impuesto. Si la multiplicación que menciono del salario diario por los 15 días es menor a los 2.191, bueno, en ese caso no tendrás un impuesto. Y bueno, ahora entraríamos un poco a la mecánica del cálculo del impuesto, ¿no? Aquí es importante recalcar que el fisco, de acuerdo a como está contemplado en la disposición, tiene perfectamente claro que el aguinaldo es una percepción adicional que reciben los trabajadores y que esta percepción, si bien es adicional, se percibe en un solo momento, corresponde a algo que se generó a lo largo de todo el año. Entonces, teniendo esto en mente, está contemplada una mecánica alternativa del cálculo del impuesto. Y esta mecánica, en términos generales, lo que hace es, si vamos a suponer un ejemplo sencillo, tu aguinaldo son, vamos a decirlo así, son 6,000 pesos. Entonces, esos 6,000 pesos, lo que se hace es dividirlo entre 12. Vamos a mensualizar ese monto. Ya con el monto mensualizado se suma
a tu ingreso normal del periodo y se determina un impuesto. De esta forma lo que se hace es tratar de que el impuesto que en su caso se llega a determinar sea justo, y sea justo porque lo están equiparando a un ingreso mensual. Aquí también digamos, una explicación o una justificación de en qué casos conviene aplicar este método de mensualizar lo que es el aguinaldo y en qué casos conviene incluir ese aguinaldo al monto del salario que se perciba en el periodo que se paga el aguinaldo. Bueno, recordemos que el impuesto se calcula aplicando unas tarifas, que esas tarifas digamos que es una escalera, que entre más alto estés de la escalera, el impuesto que te va a tocar a pagar va a ser mayor. Entonces, al mensualizar el aguinaldo, lo que se busca es que no brinques de escalón, porque si brincas de escalón, te va a tocar a pagar un impuesto más alto, que seguramente luego en tu cálculo anual te va a quedar a favor. Entonces, si en el cálculo que se haga del aguinaldo, ya sea en forma total o en la forma mensualizada que acabo de comentar, brincas te quedas en el mismo escalón, entonces es indiferente si se aplica el procedimiento normal o si se aplica el procedimiento mensualizado. Pero si resulta que al aplicar el aguinaldo total en el procedimiento cotidiano brincas de escalón, y al aplicar el procedimiento mensualizado te quedas en el mismo escalón, bueno, pues en esos casos conviene aplicar el procedimiento del reglamento, donde te permite mensualizar el aguinaldo. Aquí otro punto importante para todos aquellos que estén en el área de nóminas, que la ley, o sea, el cálculo que acabo de mencionar, o la opción es por trabajador. Entonces, que en determinado momento tú puedes hacer el cálculo para los trabajadores por ambas opciones, y al final del día aplicar la opción de la ley para algunos trabajadores y la opción del reglamento para otros trabajadores. Es decir, no es una opción general, porque recordemos que esta opción, esta alternativa, está en el título cuarto de personas físicas. Es decir, este es un beneficio o una opción que la ley está otorgando al trabajador, no a la empresa. Entonces, en ese sentido, es válido que la empresa haga ambos cálculos y al final del día opte por la opción que más le convenga al trabajador. Y bueno, aquí también tener en cuenta que el aguinaldo, bueno, tiene una protección, por decirlo así, que solo son ciertos casos en los que el patrón le puede descontar el aguinaldo al trabajador. Y esos casos pudieran ser cuando se tiene una deuda contratada con el patrón, a lo mejor por un anticipo, o porque a lo mejor en algún momento se le hizo un pago en exceso. También puede ser por el caso de pensiones alimenticias a favor de la esposa y de los hijos, que recordemos que para que se dé esta situación, bueno, pues una autoridad es la que le da a conocer al patrón que tiene que hacer estos descuentos al trabajador, ya que hay un juez que dictaminó que esto se debe llevar a cabo. Otro punto importante es que recordemos que el aguinaldo a más tardar se debe pagar el 20 de diciembre, pero pues todas aquellas personas que dejaron de laborar antes del 20 de diciembre, bueno, pues en su finiquito por ahí también se debe reflejar este aguinaldo. Y en caso de que no lo hayan percibido por alguna razón, bueno, pues el derecho al aguinaldo prescribe en un año. Entonces, por eso este periodo empieza a contar a partir del 20 de diciembre, y en este caso tendrían hasta el 20 de diciembre del 2017 para poder reclamar lo que es el aguinaldo. Pero repito, todos aquellos trabajadores que actualmente no estén trabajando, al momento de que se calcule su finiquito, debieron de haber percibido el aguinaldo, porque como lo he comentado, es una prestación estipulada por ley y como tal debe de percibirse. Aquí el tema o la variante sería los días de aguinaldo que
la empresa otorga. Y bueno, a continuación voy a hacer una recapitulación de los puntos principales de esta cuestión del aguinaldo. Primeramente tenemos que los días mínimos de aguinaldo, la prestación mínima de acuerdo a la legislación laboral son 15 días de aguinaldo, pero las empresas pueden modificar y otorgar días adicionales de aguinaldo, 30 días, 20 días, según de acuerdo a sus políticas. La determinación del aguinaldo tiene que ver con la cuota diaria que percibe el trabajador. Esta cuota diaria puede ser como tal una cantidad fija, puede ser una cantidad variable o puede ser una cantidad mixta. Aquí, por eso es importante revisar tus recibos de nómina, acercarte al área de recursos humanos o con la persona que tenga a su cargo la elaboración de todos esos cálculos para saber, en caso de que tengas dudas, cómo determinan tu salario. Que vuelvo a mencionar los ejemplos clásicos. Pudiera ser que a lo mejor a ti te contrataron y tú tienes un sueldo fijo, pero te dieron una parte variable, la cual depende de las ventas que realizas en el mes. O prácticamente puede ser también que tú tienes un salario, el que acabo de mencionar sería mixto, o simplemente tienes un salario variable, el cual depende 100% de las ventas que recibas en el mes y por lo tanto de ahí tu sueldo, porque está ligado 100% a las comisiones. Entonces, primeramente es identificado qué tipo de sueldo tienes. El otro punto son los días, que si son faltas justificadas o faltas injustificadas, ya que esto también va a impactar en tu cálculo. Y por último, la cuestión de los días exentos de aguinaldo, que son 30 días que mencionábamos que eran 2.191.20. Si tu aguinaldo excede esa cantidad, bueno, tendrás un impuesto a pagar. Espero que esta información les sea de utilidad. Les recuerdo el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.